Buenas noches. En el programa de hoy nos acompañarán Sergio Farías, presidente de Depsys. Depsys es una empresa uruguaya que provee soluciones tecnológicas e informáticas. Hace varios años se encuentra trabajando y proveyendo y prestando servicios a empresas del mercado paraguayo, principalmente a VIXA, Buró de Información Comercial, hoy en día probablemente el más importante de nuestro mercado financiero. También estará con nosotros el doctor Fernando Becconi, con quien tocaremos asuntos relativos a las empresas o casas de crédito, cuestiones regulatorias y la nueva ley promulgada recientemente, la Ley de Protección de Datos, que lo analizamos con el doctor Becconi. A la vuelta de la presentación comenzamos con nuestro programa. Créditos y consumo. Auspician VIXA. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de créditos y consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé. Ya estamos con Sergio Faría, presidente de Depsys, una empresa uruguaya. ¿Cómo estás, Sergio? Gracias por acompañarnos en Créditos y Consumo. Hola, Estefan. Muy bien y recibe mis saludos desde Uruguay. Sergio, Depsys es una empresa uruguaya que se dedica a prestar soluciones tecnológicas. ¿Hace cuánto están en el mercado? Si podrías hacer una breve introducción sobre la experiencia de Depsys en el mercado uruguayo, como también en otros mercados del Mercosur. Ok. Depsys es una empresa que se formó en el año 96. Llevamos 24 años en el mercado. Es una empresa que nació para brindar soluciones específicamente hacia el sector financiero. Y bueno, ya desde comienzos de la década comenzó un crecimiento en América Latina, incorporando así, bueno, presencia en Paraguay, en Bolivia, en Perú, en Colombia, que son, digamos, los mercados donde tenemos específicamente presencia. Luego tenemos clientes en otros países de América Latina. Puntualmente comenzamos con todo lo que era soluciones para mercado de capitales y por el año 2003 nos especializamos en soluciones para prevención de lavado de activos y riesgo de crédito. ¿Sí? Sergio, Depsys está con una alianza estratégica desde hace más de 2 años con una empresa paraguaya, VIXA. VIXA hoy en día se convirtió probablemente en uno de los burós de créditos más importantes de Paraguay. El crecimiento de VIXA lo acompañó Depsys desde un principio. Si podés explicarle a los televidentes cuál es el tipo de soporte tecnológico, cuál es la plataforma que hoy en día le presta Depsys a VIXA. Sí, ok. El 1 de septiembre hizo 3 años del surgimiento de VIXA. Hace 3 años atrás, recuerdo que la asociación, o sea, se formaba VIXA y Depsys le brindó toda la plataforma de software para que pudieran así generar el buró de información crediticia. Y en estos 3 años hemos estado brindándole, digamos, todos los servicios de infraestructura y procesamiento de datos, securitización de la información, a VIXA, ¿no? O sea, somos como, digamos, la plataforma que reúne la información que viene de las diferentes instituciones del sector y consolidamos, procesamos, le agregamos valor a esa información con procesos de valor añadido y se la devolvemos en consultas a los clientes de VIXA. Sergio, contame, si me puedes sintetizar en algunas cuestiones. El tema de seguridad, a mí me tocó formar parte del nacimiento de VIXA, estuve del minuto cero, y una cuestión que siempre preocupó tanto a los accionistas, no quiero decir preocupó, pero siempre estuvieron ahí teniendo una atención especial, fue el tema de la seguridad.
Hoy en día Depsys, ¿qué ofrece en materia de seguridad a sus clientes y específicamente a los clientes de VIXA? Sí, a ver, específicamente acá hay dos, lo podemos ver, la parte de la seguridad de la información como dos pilares principales. Primero, la confidencialidad de la información y segundo, todo lo que hace a la seguridad, tanto con respecto a proteger, sino también a estar siempre disponible, ¿sí? Hemos cumplido este 1 de septiembre 3 años de funcionamiento ininterrumpido, ¿sí? La plataforma estuvo siempre disponible, 100% del tiempo disponible para los clientes, ¿sí? Ya desde el inicio, tú, Estefan, lo recordarás, lo que nosotros le propusimos a VIXA fue un modelo de alta seguridad y también de alta disponibilidad. Seleccionamos, o sea, tenemos 2 data centers geográficamente separados, uno en el este de Estados Unidos, otros en Países Bajos exactamente, de Microsoft, certificados bajo las normas ISO 27001, que eso nos garantiza de que la información se mantiene segura, se mantiene confidencial y principalmente que tenemos todos los planes ante cualquier problema externo que pudiera afectar, todos los planes de contingencia para no dejar de brindar el servicio. Sergio, si fueras el gerente comercial de la empresa VIXA, si tuvieras que vender VIXA, ¿qué podrías comentarme? ¿Cuáles son los factores, los elementos principales del servicio que ofrece hoy VIXA a través de la plataforma o del sistema VIC, que es el sistema que provee Depsys? A ver, lo primordial o el diferencial más importante que tiene VIXA hoy, y que la verdad en la región es complejo encontrar un competidor o un colega de VIXA que tenga este diferencial, es que es lo que le llamamos una central de riesgo con información negativa, pero también con información positiva, ¿sí? Lo primordial es la información se consolida en forma diaria, se actualiza en forma diaria y está siempre disponible para nuestros clientes. Y no solo allí pueden ver algún posible incumplimiento que haya obtenido la persona, sino también todos los buenos cumplimientos que ha tenido en su historia de operaciones crediticias, ¿sí? Esto lo veo realmente como un valor muy importante, que puedan así los analistas estar analizando este tipo de información. Algo que también es, VIXA no solo le brinda valor a sus clientes, sino al mercado y a las personas con las cuales van a solicitar crédito. Uno de los digamos, KPI, de los indicadores principales que VIXA se formó desde su directorio, lo formaron, nosotros con la plataforma simplemente le dimos las herramientas, era mirar el posible sobreendeudamiento que tenía determinado segmento del sector crediticio. Y se ha notado que desde que VIXA está en el mercado ha reducido más de un 40% el sobreendeudamiento. Eso es un factor, es un dato. Digamos, VIXA tiene muchos buenos datos para mostrarle a los clientes, pero también tiene muchos buenos datos para mostrarle al mercado paraguayo en sí. ¿Me explicó? Ese porcentaje es muy importante y no tenía esa estadística, Sergio, me parece muy importante y aprovecharemos este programa para socializar un poco eso en los próximos programas ya con invitados de la empresa VIXA. Sergio, a lo largo de este proceso de que se inicia el vínculo contractual con VIXA, entiendo que fueron agregando otros productos, están trabajando en varios productos que Depsys proveerá a VIXA y en consecuencia VIXA proveerá a sus clientes. Si puedes mencionarnos las particularidades de algunos de ellos. Sí, a ver, puntualmente tenemos la consolidación de la información y los diferentes
informes específicamente bajo consultas, ¿verdad? El historial de cada uno de las personas que allí hay información. También se han incorporado servicios como monitoreo de cartera para poder detectar cuando una institución puede saber cuando un cliente de su institución tal vez obtuvo créditos en otras instituciones y pasó una tasa de sobreendeudamiento, generando así posibles alertas y servicios. Y también estamos ahora en un plan de incorporar servicios también para la futura regulación de prevención de lavado de activos, que también estamos próximamente anunciando, incorporando, basado también en la especialidad que tenemos en Depsys, incorporándolo a la plataforma de VIX. Sergio, en Uruguay hoy en día, ¿cuántos buró de crédito aproximadamente existe? ¿Tendrías esa información? En Uruguay, sí. Buró de crédito en realidad tenemos el Banco Central, que oficia como una central de riesgo. Y después, el buró de crédito, existe uno privado, principal, que es una multinacional. Luego, como buró de crédito, digamos, comercial, ¿sí? Ya. Luego después sí hay algunos otros, pero ya más específicos, específicamente sobre asuntos legales, específicamente sobre determinados otros tipos de historial de las personas. Sergio, en Uruguay existen diferentes actores en el mercado de crédito, así como en Paraguay, supongo están los bancos, las financieras. No sé cuál es no recuerdo la denominación que le dan en Uruguay a lo que aquí le llaman casas de crédito. Pero entiendo, Sergio, que todos los actores del mercado de crédito uruguayo tienen acceso a la base de datos del Banco Central de Uruguay, ¿o no es así? Sí, todo. O sea, la primera gran diferencia que podemos tener por ahí es que todas las entidades financieras están bajo la supervisión de la superintendencia del banco, de la superintendencia financiera de Uruguay, ¿sí? Las casas de crédito aquí están catalogadas en dos, en las mayores y en las demás, y todos pueden hacer uso de la central de riesgo. La central de riesgo es pública, en realidad cualquiera puede realizar consultas puntuales, ¿verdad? Dado un documento, saber la información de la central de riesgo del Banco Central. Una cuestión muy importante es esa, Sergio, porque fíjate que en Paraguay se da lo contrario. En Paraguay solamente las entidades reguladas, entiéndase bancos y financieras, pueden acceder a la base de datos del Banco Central. Entonces las otras empresas, casas de crédito, empresas comerciales dedicadas a la venta de electrodomésticos, empresas dedicadas a la venta de vehículos, inmobiliarias, solamente tienen la opción de acceder a buró de créditos privados, en este caso el ejemplo de VIXA, ¿verdad? A la vuelta a la pausa, Sergio, quiero conversar contigo sobre uno de los productos que está promocionando VIXA a través del servicio que le va a prestar Depsys. Volvemos en breve con nuestro invitado. Estamos de vuelta con Sergio Farías. Sergio, comentaste en el bloque anterior que Depsys está generando una alianza comercial con VIXA en relación a un producto que Cumplo 360. Cumplo 360 es una plataforma certificada que provee un software de prevención de lavado de activos. Si nos puedes explicar un poco cuál es el enfoque que tiene Cumplo 360. Ok, sí, a ver, tal vez te hago un poquito de historia del producto que va a permitir comprenderlo mejor. Nosotros en Depsys desarrollamos soluciones para prevención del lavado de activos a bancos, entidades financieras en Uruguay desde el año 2003, ¿sí? A nivel mundial y más en nuestra región, esta regulación, ¿sí?, que hace que los denominados sujetos obligados o entidades que tienen la obligación de cumplir determinadas actividades para prevenir
no ser utilizadas para lavado de activos, ha ido creciendo y ya hoy desborda al sistema financiero, no solo el sistema financiero. Entonces, de aquella plataforma integral para bancos que tenemos, creamos una plataforma en la nube que se llama Cumplo 360, ¿sí? En la cual le damos, digamos, cuatro pilares principales en materia de prevención de lavado de activos. El primero es Debsys. Debsys certificó su plataforma con Dow Jones. Dow Jones nos provee, es el proveedor líder mundial en proveer lo que denominamos las listas negras y grises, que son listas de personas o entidades mundialmente sancionadas, ¿sí? O también algunas personas que por su actividad podrían ser de mayor riesgo. Tal vez no quiere decir que las personas, como puede ser una persona políticamente expuesta, haya entrado en algún ilícito, pero sí son personas que la reglamentación le hace que estas instituciones tengan especial cuidado. Cumplo 360 lo que brinda a los clientes es poder estar chequeando toda contraparte que intervenga con la empresa, con la institución, que no esté en algunas de estas listas. También le permite llevar el debido conocimiento del cliente que la normativa exige y le permite también monitorizar continuamente su cartera de clientes, detectando que tal vez un cliente que no estaba en ninguna lista futuramente pueda caer en la lista. Y por último, como las recomendaciones del GAF y demás lo recomiendan, todo esto bajo una visión de riesgo, entonces le permite a la institución cumplir también con la evaluación del riesgo de cada contraparte según los lineamientos de la normativa. Eso es lo que brinda Cumplo 360 al mercado, digamos. Facilitarle a las instituciones el cumplimiento de estas obligaciones y principalmente construir con esta herramienta la posibilidad de que la sociedad en sí se pueda combatir este flagelo que por los delitos que están por detrás, digamos, ¿verdad? Sergio, hace unos años la CEPERLAT, que es la Secretaría que regula y que previene todo lo relativo al lavado de activos y el terrorismo aquí en Paraguay, dictó una resolución en virtud de la cual estableció algunos sujetos obligados, ahí incluyó a las casas de crédito. Esa resolución fue complementada luego por otra resolución del Banco Central dictada en noviembre del año pasado. Entiéndase que en los próximos años se inicia un proceso de regulación a empresas de crédito o casas de crédito, y entre uno de los parámetros, una de las exigencias, se vendrá la exigencia de ciertos parámetros para controlar, realizar controles específicos en materia de lavado de activos. Una preocupación permanente de los empresarios que se dedican a este rubro es el hecho de que hoy en día crear un departamento de cumplimiento dentro de una empresa genera un costo muy alto. Tener un software costoso, contratar gente capacitada, pagar salarios altísimos. Entiendo yo, corregime si no es así, Sergio, entiendo yo que Cumplo 360 buscaría tratar de paliar esa necesidad y de colaborar con esa empresa y de darle un servicio similar o por ahí el mismo servicio a un costo mucho más bajo. Sí, así es llevarlo a economía de escala, digamos. La plataforma y el software ya está incluida en el servicio. Estas listas, manejar estas listas y hacerlo de una forma eficiente, también tienen un costo. Hoy las entidades financieras pagan un alto costo anual por mantener estas listas, y específicamente todo lo que es el llevar adelante determinadas tareas que el compliance obliga. Lo que le brindamos con este servicio es, como tú lo dices, hacerlo posible a un menor costo por la escala y por la cobertura de clientes que tiene VIX. Si puedes explicarnos cómo funcionaría la plataforma Cumplo 360, ya instalada en la base de datos o en el sistema informático de una empresa. Básicamente
en algunos pasos resumidos, Sergio, cómo funcionaría esa plataforma al momento de que una persona quiera acceder a un crédito o al momento de que exista alguna persona que quiera adquirir acciones de esa empresa. Si puedes referirnos a algún proceso breve y explicarnos al respecto. Sí, claro. A ver, puntualmente es siempre el riesgo de que alguna persona utilice la institución para legitimar fondos obtenidos de algún hecho delictivo, ¿verdad? Entonces, lo que hace Cumplo primero que nada es analizar en estas listas los antecedentes en 4 categorías de riesgo. Son las personas que fueron sancionadas, las personas que han sido formalmente acusadas por un delito precedente, un delito grave, o personas que puedan llegar a tener más fácil vinculación a corrupción, etcétera, con las personas políticamente expuestos y todo su grupo cercano. Entonces, uno de los primeros pilares que brinda Cumplo es facilitarte esta compleja tarea, que a veces implica investigación, buscar este cliente que me vino, o este accionista, o este inversionista, esta contraparte, pueda estar vinculado a algunos de estos grupos de riesgo, digamos. Por otro lado, está también el monitoreo transaccional, que sea de acuerdo, o sea, dado el conocimiento que tenemos del cliente, que las transacciones que realizan sean acorde a ese conocimiento, ¿verdad? Que pueda justificar su operativa en base a la actividad que declara realizar en forma lícita, ¿sí? Y por otro lado también manejar todo esto como la normativa lo recomienda y como son las buenas prácticas, todo en una base de una gestión de riesgos, ¿sí? Esos son los 3 pilares principales que les va a dar solución Cumplo 360 a la gama de sujetos obligados. Ya tuve la oportunidad de estar utilizando el software de Cumplo 360 y hay algo positivo, una particularidad positiva que me llamó la atención, Sergio. Realicé al modo de ejemplo una consulta sobre una persona X y si bien el software no me reportaba ninguna, digamos, situación sospechosa, no estaba en ningún tipo de lista negra o gris, pero en un momento dado sí me reporta una información de que ciertos recortes periodísticos o publicaciones periodísticas en relación a esa persona que se dieron obviamente en internet, en diarios de plaza local. Entonces Cumplo 360 no me reportó ninguna operación sospechosa, pero sí me reportó una señal de alerta porque esta persona estaba siendo investigada por probables casos de corrupción y lavado de dinero. Es una virtud del sistema, ¿verdad? De la plataforma. Sí, claro. Muchas veces el riesgo no se presenta por una persona ya sancionada, sino se presenta por alguna persona que ya empieza a tener, por un lado tenemos lo que le llamamos adverse media, ¿sí? Que es alguna noticia adversa en los medios, en internet y demás, que nosotros ahí conjugamos 2 herramientas. Una, que son todas las listas de adverse media que nos da Adam Jones, y también la propia plataforma sale con inteligencia artificial a buscar por las redes información vinculada a esa persona de manera de facilitarle la investigación y presentar cualquier riesgo. Porque si hay algo que evidentemente un sujeto obligado quiere evitar es en un futuro estar frente a las autoridades por haber estado, digamos, vinculado en su operativa con alguna persona que haya entrado en ilícitos y demás. Entonces la herramienta ya no es solo lo que la normativa exige, sino que te permite ser preventivo en el tema. Me parece una herramienta muy, muy importante la de Cumplo 360. Sergio, antes de cerrar el bloque, quiero comentarte un tema. Días pasados, aquí en Paraguay se aprueba una nueva ley de protección de datos privados que toca varios aspectos de esta materia. Hoy en día en Uruguay, ¿qué tan restringida está la forma de acceder a datos privados en el mercado financiero que colaboren, digamos,
el análisis de riesgo de una operación de crédito? A ver, al igual que la parte de prevención, la ley orgánica de protección de datos y leyes vinculadas, tanto, si bien, digamos, desde el mercado común europeo, el mercado norteamericano, siempre esa normativa es los países como que hay algunos que se relegan un poquito y luego llegan al nivel internacional, digamos, ¿no? Vamos a ver en América Latina seguramente países más avanzados y países que aún les falta algunos pasitos más para llegar a ese tipo de regulación. En Uruguay la información también está, digamos, tiene protección. Lo que buscan estas leyes es que no puedan existir bases de datos que no pueda existir información sobre mi persona a la cual yo no pueda tener acceso y yo no pueda determinar de que es errónea y pedir la corrección de la misma, ¿sí? Y en base a eso, en defensa de esos derechos, también está aquí regulado en Uruguay, y todas estas plataformas que manejamos tienen que tener toda una serie de procesos previstos para dar cumplimiento a este tipo de normativa que continuamente va evolucionando, y es parte, digamos, de nuestro trabajo ir incorporando en la plataforma acorde a la regulación avanza. Entendido, Sergio. Te agradecemos mucho, Sergio, por tu tiempo. Probablemente estaremos volviendo a contactar contigo. Esperamos tenerte cuando las condiciones preventivas en tema de pandemia lo permitan por Paraguay, y tenerte invitado acá en el piso del programa. Muchas gracias, Sergio, por tu deferencia estar con nosotros en el programa Crédito y Consumo. No, gracias a ti, un saludo a toda la audiencia y espero próximamente poder estar allí por Asunción. Les envío un abrazo a todos. Esta fue la entrevista con Sergio Farías. Vamos a una pausa y en breve volvemos con el próximo invitado. En este bloque estamos con el doctor Fernando Becconi, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Buenas noches, doctor, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Estefan, muchas gracias por la invitación. Es un placer y un honor para mí acompañar en este prestigioso programa. Doctor, hace años venís enseñando en varias cátedras de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, y uno de los temas que siempre estás enseñando a tu alumno es el tema del derecho de empresas. Si puedes hacer un breve resumen de qué es una empresa desde el punto de vista de la dogmática jurídica, cómo se constituye legalmente una empresa, doctor. Bueno, el concepto de empresa realmente es el aspecto dinámico de la actividad empresarial, porque resulta que hay tres conceptos que hay que manejarlo, y trataré de no profundizar tanto del aspecto jurídico puro, sino tratando de llevarlo al aspecto más social de los términos. Los establecimientos mercantiles o fondos de comercio para la ley o para el derecho constituyen el conjunto de bienes que desarrolla o permite que el empresario desarrolle su actividad. Tangibles, intangibles, mercadería, mobiliario, marcas, el prestigio, la clientela, todo lo que hace al giro de la empresa. Luego consideramos también importante definir lo que es una sociedad o una institución, o entendamos así, una actividad desarrollada sobre la base de una persona física, quien puede desarrollar individualmente una actividad empresarial. Y en ese sentido, una persona física o una sociedad son las estructuras sobre las cuales se soporta el fondo de comercio o el establecimiento mercantil. Y luego viene el tercer concepto que nosotros tenemos que comprender, que es la empresa propiamente dicha, que es ya el desarrollo de una actividad organizada en donde los elementos del trabajo, la idea, la innovación y todos aquellos mecanismos que se permitan lícitamente desarrollar genera lo que conocemos una empresa o una actividad empresarial. Doctor Becconi, cuando un cliente recurre al estudio y te consulta, doctor Becconi, ¿cómo constituyo formalmente mi empresa? Soy un empresario, quiero dedicarme a tal rubro,
quiero constituir formalmente una empresa, ¿qué le contestarías, doctor? Bueno, a partir de que el sujeto se identifica, una persona física, una persona natural, entendamos cualquier persona mayor de edad con capacidad, que sin restricciones mentales, intelectuales, tiene la posibilidad de desarrollar una actividad mercantil o comercial. Y a partir de allí, una persona nacional de nuestro país o un extranjero con radicación en el Paraguay ya puede desarrollar una actividad comercial, industrial o de servicios. Y a partir de esa iniciativa podemos hablar de formalidad, de que la persona sea identificada, de que la persona tenga su correspondiente documentación y si es extranjera su radicación aquí. E inclusive, si un extranjero que no tiene radicación desea adquirir una participación en una sociedad, con la sola identificación indubitable de su origen ya puede participar en un paquete accionario o una sociedad anónima, por ejemplo. Luego tenemos ya las actividades que están regladas. Por actividad reglada tenemos entidades bancarias, crediticias, financieras, que tienen un régimen con una ley especial, que es la Ley General de Bancos, las instituciones o las empresas de seguridad que tienen también un capital mínimo. Hoy día acaba de nacer las empresas o las sociedades de información crediticia por una ley recientemente promulgada, luego de unos trámites de objeción por parte del Ejecutivo, que también requerirán un capital determinado conforme lo establezca el Banco Central. Entonces, todas estas actividades consideradas regladas tienen un mecanismo de identificación de qué actividad se refiere y de qué capital mínimo requiere. Todo ello porque en nuestra legislación para la constitución de ciertas estructuras societarias, y específicamente hablemos de las más utilizadas, la sociedad anónima, hoy día concebida más bien como una sociedad por acciones, porque ya tiene acciones nominativas obligatoriamente, así como la sociedad de responsabilidad limitada, ellas son las que principalmente protagonizan la actividad empresarial en nuestro país. De hecho, también tenemos que recalcar de que la sociedad anónima o sociedad por acciones deberá tener una reformulación profunda, porque sus paradigmas han cambiado absolutamente desde su ley original del año 85, que fue iniciada en vigencia o puesta en vigencia en el 87, que es el Código Civil nuestro, hasta las últimas modificaciones que en este año 2020 han sufrido sustancialmente, ya por la imperativa aplicación de la ley del 2017 de acciones del cambio de acciones al portador nominativas, así como por la instalación, por ejemplo, de la necesaria asamblea telemática y otras cuestiones que sustancialmente han modificado el escenario original de la sociedad anónima, hoy día ya considerada una sociedad por acciones, en donde las identificaciones de los sujetos hasta puede ser contradictorio al nombre, la sociedad anónima. Siempre le llamamos anónima porque es un nombre propio, pero ella ya no tiene la emisión de acciones al portador que le daba un poco ese tinte antiguamente. ¿Por qué insistí y por qué hago hincapié en la constitución formal de una empresa, doctor? En programas anteriores estuvo con nosotros invitado el doctor Santiago Peña. En un momento dado, el doctor Santiago Peña yo le hago una consulta en relación a cuestiones del acceso al crédito, de la complejidad de acceder al crédito. Y él hace una muy buena explicación desde el punto de vista económico, donde explica que sí, efectivamente, hoy en día las empresas están accediendo a créditos y hace una distinción. En un momento dado dice, pero tenemos que diferenciar, están los créditos formales, que lo dan los bancos y las financieras, y luego están los créditos informales, a los cuales uno accede al recurrir y habla de usureros o casas de crédito. Entonces él hace una distinción y en ese momento le da un tratamiento de que aquellas empresas o casas de crédito podrían interpretarse como empresas informales. ¿Qué opinión te merece esa apreciación? Yo creo que más económica antes que jurídica. Bueno, lo económico y lo jurídico en este caso va tomado de la mano en forma estrecha. Es indivisible el concepto económico jurídico de lo que es la usura. Hay una ley que es la ley 2339 del año 2003 que modifica el artículo 44 de la ley 489 orgánica del Banco Central, que establece
la determinación de qué se considera tasa usuraria. Y para simplificar, en la búsqueda de la página del Banco Central del Paraguay, se publica de manera muy clara ya la consecuencia de esta ley 2339, que es una determinada tasa de interés, que siempre, o mejor dicho, últimamente ronda el 35% anual, parámetro máximo para los créditos de consumo. Ciertamente las empresas, sean bancos, financieras, casas de crédito, cooperativas, comercios que den un préstamo personal, dinero efectivo a un comprador, a un cliente. Otra cosa sería el comercio que vende un activo que no sea dinero efectivo. Ese parámetro ya tiene otras discusiones, pero extraordinariamente enriquecedoras en su concepto y en su contexto. Pero siempre que hablemos de dinero efectivo, en cualquiera de estos escenarios, desde la entidad más controlada o más regulada, que son los bancos y financieras, hasta aquellas que tienen, digamos, no tienen un corset regulatorio muy complejo, pero que sí tienen exigencias formales, personas físicas o jurídicas que den préstamos de dinero, todas ellas están regidas por esta disposición normativa y por tanto tienen un límite máximo de tasas de interés. Ahora bien, cuando se desarrolla una actividad crediticia basada en un préstamo de dinero en donde el acreedor es una entidad regulada o no, pero que está registrada tributariamente, que respeta los parámetros máximos establecidos como consecuencia de la ley 2339, no tiene ningún tipo de informalidad por solamente tratarse de una persona física o jurídica que no sea una entidad regulada. Por ende, reitero que es imposible separar el concepto jurídico del económico. Cualquier persona física o jurídica, regulada o no, que respete los parámetros máximos de tasas de interés, no está cometiendo ningún tipo de irregularidad, y mal podríamos llamar usurero, porque entendamos que la sociedad fue incorporando el término de recurrir al usurero, refiriéndose a cualquier sujeto que dé una suma de dinero, y luego ya un poco lo consuetudinario fue llamando usurero al sujeto que no sea una entidad regulada. Pero eso consuetudinario y esa habitualidad no genera absolutamente una cuestión de orden normativo, jurídico y económico. Coincide entonces, doctor, conmigo en el sentido de que bajo ningún argumento podría considerarse a una empresa hoy no regulada que se dedica al otorgamiento de crédito como una empresa informal por el simple hecho de no estar regulada. Es tal cual. Hasta podríamos entender de que una entidad regulada, si violenta los límites de tasa de interés, podría ser considerada usurera. Entiéndase que no pasa porque sea regulada o no, sino que por el exceso de tasa de interés. Doctor Becconi, quiero ir a un corte y luego continuar con algunas cuestiones que son de interés para la teleaudiencia. Volvemos en breve con el doctor Fernando Becconi. Seguimos con el doctor Fernando Becconi. Doctor Becconi, hoy en día la doctrina en nuestro país, ni tampoco alguna ley, ni creo haber conocido algún tipo de jurisprudencia en los tribunales define a las casas o empresas de crédito. Es una materia pendiente, siempre lo discutimos en la docencia, y que alguna vez deberíamos de, creo que ni el Banco Central, no existe resolución del Banco Central que defina las casas de crédito. ¿Qué son desde el punto de vista jurídico, a tu criterio, las casas o empresas de crédito? Bien, realmente es un concepto extraordinariamente amplio, porque se le ha encasillado en la denominación de casas de crédito a las empresas que, sin estar reguladas por el Banco Central, han realizado como principal actividad económica la colocación de sumas de dinero o el préstamo de sumas de dinero a los prestatarios. Y en ese sentido, el concepto al cual estamos refiriéndonos, aunque se desee en algún momento determinar una casa de crédito, en tanto no esté corseteada por una reglamentación, cualquier persona física o jurídica
que desarrolla una actividad mercantil puede prestar sumas de dinero. Luego ya podemos hablar de la habitualidad, podemos hablar de cuánto por ciento del rubro o del negocio o de la actividad empresarial está destinado a prestar sumas de dinero, cuánto por ciento está destinado a comprar y vender mercadería y a otras actividades. Pero entendamos que el concepto casas de crédito consuetudinariamente ha sido resultado de la concepción de las empresas crediticias que, sin estar reguladas, desarrollan como principal o única actividad la colocación de fondos, sea en forma de préstamos directos, en forma de descuentos de títulos de crédito, de cheques, en algunos casos también bajo la forma de préstamos con garantías hipotecarias, prendarias o con garantías fiduciarias. Todas ellas constituyen mecanismos de formulación para facilitar el acceso al crédito. Ya cuando podemos definir que una empresa está cumpliendo con todos los requisitos tributarios, las comunicaciones a la CEPRELAT hoy día obligatorias, las comunicaciones a las inscripciones, inclusive en todos estos registros que hoy día son una pluralidad, no, sería impensable hablar de informalidad. Ahí estamos hablando de una empresa formal que presta dinero, que respeta las tasas máximas de interés y que obviamente desarrolla una actividad lícita y hasta podríamos decir necesaria, porque no es sencillo para el prestatario que tiene una cierta restricción en su concepto de ingresar físicamente a un banco o de tratar de ingresar electrónicamente a una página web de una entidad bancaria o financiera, no tiene la misma, podríamos decir, no lo ve tan amistosamente al ingreso directo a una entidad financiera o bancaria, pero sí ve una mayor apertura a su persona de parte de una casa de crédito, de parte de una entidad cooperativa o, por qué no, de parte de una persona física que se ha ganado su amistad o que él lo conoce y que también puede facilitarle recursos económicos. Doctor, quiero cambiar un poco el tema y antes que termine el programa y recurrir a tu conocimiento. Hace poco, en estos días, se promulga una ley que es la Ley de Protección de Datos de carácter privado. Esta ley, en su momento, yo sé que has participado en varias audiencias públicas. Tuvimos 6, 7 versiones de esta misma ley. Al final, no digo se consensuó porque hubo bastante crispación ahí en varios temas. Quiero tocar, esta ley es amplia, extensa, en programas posteriores vamos a estar debatiendo nuevamente, doctor, pero hay 2 temas que quiero tocar. Una cuestión que puede decirse que se preocupa un poco al empresariado, el tema de que aquella persona que está intentando acceder a un lugar de trabajo, la ley establece una multa para aquel empresario que consulta la información crediticia de esta persona de cualquier empresa que se dedica al almacenamiento de este tipo de datos. ¿Qué reflexiones puede darnos al respecto? Bueno, la verdad es que es un camino que no tiene vuelta atrás, la regulación de la información como género, porque entendamos que la sociedad de la información o la información como género contiene una cantidad inmensa y hasta diríamos de total apertura a nuevos conceptos, a nuevas concepciones, dependiendo de la tecnología, el tiempo, el espacio, la facilidad de transferencia, entre otras. Hoy día los países regulan o intentan regular hasta donde pueden el acceso a la información, a ciertos datos y hasta donde también se busca el castigo a la violación sobre todo de los principios del respeto al ser humano, de la violación a la confidencialidad y de muchas otras cuestiones que son ampliamente reguladas o ampliamente debatidas y muchas veces no reguladas. Paraguay se está estrenando en lo que es la regulación de los datos financieros o crediticios ya en este paso, porque entendamos que en el año 2000-2001, con la ley 1682, denominada en aquella época ley Inforcom, porque era la única empresa, o tal vez una de las pocas empresas que daba información crediticia, se generaba un nuevo ícono en la historia normativa del Paraguay en materia de información comercial crediticia. Obviamente, del inicio de la década de los 2000 hasta
hoy día, que han pasado 20 años, el mundo ha cambiado, la capacidad de acceder a información, las rutas de transferencia nacional e internacional han cambiado, los parámetros de establecimiento de hasta dónde uno puede regular y decir esto se puede informar y esto no. Inclusive nos han llevado en el campo electoral a una discusión de las bocas de urna, en donde un .com o un .com tal extensión de otro país ya permitía de que se pueda hablar libremente de cualquier tipo de información previa a la información pública que tenían los resultados de las elecciones. Así es que se ha ido desfasando la tutela a la información, la restricción de información, y hoy día no nos queda más que administrar realidades de esta sociedad de la información como género. Y hablando de la especie, información crediticia, ahí hablamos ya de lo que es base de datos. La Unión Europea, a fines de los 90, inicio de los 2000, ya tiene una tradición importante en el manejo de base de datos, con un concepto bastante amplio en torno a su consideración. Paraguay un poco es el resultado también de una corriente que viene de alguna manera dando mayor amplitud o mayor restricción en el acceso, en el uso, en la posibilidad de la promoción de cierta información. Y en ese sentido, ya aterrizando en la ley que hoy estamos teniendo como resultado, esta ley introduce el derecho al olvido, que es considerado, o podría, yo lo digo como tesis personal, podríamos considerarlo un derecho humano, el derecho al olvido, que en cualquier tipo de base de datos nacional o internacional no podría estar por siempre una información denostativa en contra de un sujeto, de una persona. Desde los antecedentes penales, los antecedentes civiles, los antecedentes mercantiles, financieros, crediticios, escolares, todos ellos tienen un periodo de vigencia en donde es necesario su resguardo para que las personas que sean interesadas legítimamente accedan a esos antecedentes. Pero ya debemos ir estableciendo qué antecedentes pueden ser perjudiciales y que de alguna manera no perjudique, que su desaparición no perjudique a la sociedad toda, exponiéndole a que por desconocimiento de la situación que rodea a ese sujeto, ella pueda transaccionar con él o pueda confiar en él o pueda de alguna manera considerarlo sujeto contratable, ¿por qué no? Y allí miramos un poco con cierta interrogante algunas restricciones que han salido en esta ley. Si bien es cierto, consideramos muy acertado de que no se perjudique a quien busca empleo mediante la denostación de su persona por un problema, un incumplimiento crediticio que se da en diversas circunstancias. En algunas circunstancias de manera culposa, de manera negligente, pero en muchas de manera dolosa. Entonces, entendamos y administremos esos extremos, desde el extremo dolo hasta la extrema negligencia o, por qué no, ignorancia no culpable del sujeto que cae en un incumplimiento. Son extremos realmente muy distantes unos de otros. Y en este extremo en donde el sujeto ha caído en un incumplimiento de crédito, en donde ha sobreconsumido el crédito y por ende él hoy día entra en un círculo vicioso, no puede tomar empleo, por ende no puede pagar. ¿Y cómo va a pagar si no puede tomar un empleo? Ese es el sujeto a quien tenemos que proteger. Ese es el sujeto que todos los sectores debemos cuidarlo, tenemos que acompañarlo y tenemos la obligación de hacer que sea nuevamente recompuesto como agente económico, por su propio bien y por el bien de toda la sociedad. Ahora, si de paso esta ley beneficia a un grupo de gente que dolosamente se va a utilizar restricciones normativas para poder seguir desarrollando actividades o perjudicar financieramente a ciertos sectores, es obvio que esa no es la intención de la ley. Entonces, vemos con muy buenos ojos de que la ley ha sido en principio muy corseteada en su primero o segundo inciso, dice entidades bancarias, financieras, crediticias, etc. Pero luego va diciendo todo contrato diferido en el cual se pueda o se espere el cumplimiento de un pago,
permite que se acceda a utilizar los servicios de las empresas de información crediticia. Entiéndase que, por ejemplo, no están mencionadas expresamente las entidades inmobiliarias que alquilan casas, pero tienen un contrato diferido. Por tanto, si alguien va a alquilar una casa a 12 meses, que es lo usual, o hasta 5 años, que es lo que permite el Código Civil en condiciones normales, permite por más tiempo, pero en condiciones ya un poco extraordinarias, 20 años y hasta 30 años para ciertos casos. En esos casos también se requiere acceder a la información y ello está tutelado por uno de los incisos que en esta ley de manejo de información crediticia está abierto a la sociedad paraguaya. Esta ley, doctor, nos va a dar mucho que hablar en los próximos tiempos. Hoy ya escuché a algunos parlamentarios hablar de que ya estarían trabajando en modificar algunos artículos de la ley. Y entonces, bueno, trabajo vamos a tener ambos que estamos en el rubro jurídico, ¿verdad? Pero quiero comprometerte para otros programas porque vamos a generar un programa con la gente de VIXA, Buró de Información Comercial, que hoy en día probablemente es el más importante del mercado, para razonar y analizar algunos puntos conflictivos de esta ley, y ahí voy a estar convocando otra vez. Doctor, te agradezco mucho por tu presencia. Gracias por estar en el programa. Muchas gracias, Stephanie. Realmente, brevemente refiriéndote a lo de VIXA, hoy día esta es una empresa que ha marcado un antes y un después de la información crediticia. Gracias a VIXA existe, hoy día veo una información positiva y negativa, que anteriormente no existía. Así es que va a ser muy interesante debatir sobre el género, sobre la información positiva y negativa y por supuesto sobre la cantidad de empresas de información que existen en nuestro país. Nuevamente muchas gracias y complacido por estar aquí. Esta fue la entrevista con el doctor Fernando Becconi. Le agradecemos por su compañía y lo esperamos el próximo jueves por Canal Pro. Crecer presentó Créditos y Consumo. Auspician VIXA. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de Créditos y Consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé.